En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta segunda meditación, en preparación para la consagración a Cristo por medio de María, dice San Luis María Griñón de Montfort, durante la primera semana, la semana pasada hemos hecho esa meditación sobre la renuncia al mundo como preparación, vaciarse del espíritu del mundo, preparación a esta consagración. Y ahora vamos a hacer esta semana el conocimiento de sí mismo, en vista al arrepentimiento y a la conversión. Dice así San Luis María. Durante la primera semana, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante estos 6 días o 7 más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos, sin despreciarse, porque el conocimiento de sí mismo nos va a mostrar, con la ayuda de Dios, realmente lo poco que valemos ante Dios y lo mucho que valemos ante Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios y somos sus hijos, pero también en nuestra vida hemos cometido muchos pecados con que hemos ofendido a Dios y a nuestros hermanos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta semana de preparación? Te lo voy a explicar un poco de San Juan de la Cruz, en las cautelas de San Juan de la Cruz. En primer lugar, las cautelas contra el demonio, que es justamente el tentador, el que tantas veces nos ha llevado o nos ha incitado y ha hecho que efectivamente cometamos pecados. Entonces vamos a ver cómo defendernos contra el demonio. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo nuestra actitud, nuestros propios pecados nos han hecho tantas veces servir al diablo en vez de servir a Dios. Entonces dice así San Juan de la Cruz: aquel que aspira a la perfección cristiana, de otras 3 cautelas debe usar para librarse del demonio, nuestro segundo enemigo. El primero era el mundo. Para lo cual es de advertir que entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, a los piadosos, la más ordinaria es engañarlos bajo la apariencia de bien y no bajo la apariencia de mal. Como recordemos, cuando el diablo tentó a Cristo, la primera tentación, dice, cuando Cristo tuvo hambre, le dice el diablo: si tienes hambre, después de 40 días de ayuno, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ven? Muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces, nos tienta con cosas buenas, con pensamientos buenos, bajo apariencia de bien y no bajo apariencia de mal. Porque sabe bien el diablo que cuando nos demos cuenta que es algo malo, no lo vamos a aceptar. Y así siempre hay que desconfiar de lo que parece bueno, es decir, de los pensamientos que parecen buenos, digamos, que son buenos pero desubicados. Como por ejemplo rezar el rosario cuando te tenés que estar cocinando o cuando tenés que estar estudiando,
o un chofer de colectivo, dice, bueno, a las 3 de la tarde rezo la coronilla de la misericordia. Y está tan concentrado en su oración que choca el colectivo. Es decir, el bien hay que realizarlo bien. El bien hay que realizarlo en las circunstancias adecuadas. Y así siempre has de desconfiar de lo que parece bueno. Pero principalmente, dice, cuando no interviene en la obediencia. ¿Obediencia a quién? La obediencia a quien corresponda. La obediencia a Dios, evidentemente, siempre, absolutamente, y a la Santísima Virgen María. Pero respecto a las personas de este mundo, los hijos deben obedecer a sus padres, por lo menos hasta cierta edad. Cuando uno es mayor de edad y ya se independiza, no debe obedecer a sus padres, ojo. Debe respetarlos, sí, siempre, siempre, y rezar por ellos, pero no estar atado en la obediencia a los padres cuando uno tiene 50 años, sino cuando uno es menor de edad, cuando uno está en esta etapa de que se está formando, de la infancia, de la adolescencia. O en las cuestiones religiosas, hay que obedecer al confesor. Ven, no a cualquier sacerdote, sino aquel que nosotros, supongo que inspirados por Dios, por una guía del ángel de la guarda, nosotros hemos buscado un buen sacerdote. Un sacerdote que nos va a decir la verdad, aunque no nos guste. Que nos va a decir nuestros defectos, por ejemplo. Que nos va a retar, que nos va a poner penitencia. Un sacerdote de buena doctrina. Un sacerdote que sepa lo que es la vida espiritual y que tenga experiencia de vida espiritual. No hace falta que sea un gran santo como San Juan de la Cruz. Un sacerdote bueno, de buena doctrina, que se guíe por la enseñanza de la Sagrada Escritura, Santo Evangelio, y por la enseñanza de los santos. Entonces sí, nos ponemos en las manos de este sacerdote, de este confesor, y lo obedecemos, como Santa Teresa, que tuvo muchos confesores distintos o diversos, pero siempre les obedecía. Cuando veía que ya el sacerdote decía cosas que no estaban conforme a la fe o a la enseñanza de los santos, cambiaba de confesor. Pero mientras lo tenía de confesor, lo obedecía. Y entonces dice, bueno, y después en el orden así, digamos, civil, también debemos obediencia a la autoridad civil, a los gobernantes, a la policía, por ejemplo, en aquellas cosas que competen a los gobernantes. En las cuestiones de salud, por ejemplo, debemos hacer caso a los médicos y no al gobernante. O sea, el gobernante se asesora con médicos, suponemos. Pero la última palabra en cuestiones de salud la tiene el médico, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el papa, ni el presidente de la República. En última instancia, el médico, que es el que sabe sobre el tema. Es decir, obedecer a aquellos que corresponde que nos manden, que nos enseñen. Entonces dice, ¿cuál es la primera cautela contra el diablo? La primera cautela es que jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a hacer ninguna cosa, por buena que parezca, y llena de caridad. Claro, las cosas que estamos obligados, como el estudio, el trabajo, la oración. Por ejemplo, el domingo es obligación ir a misa, evidentemente. El día de semana no es obligación ir a misa. Entonces, si no es obligación, yo no puedo suprimir una obligación que sí tengo, como estudiar para un examen, porque tengo que ir a misa. Entonces, lo que estás obligado hay que hacerlo sin pedir permiso a nadie. Pero fuera de lo que estás obligado,
No te muevas a ninguna cosa, por buena que parezca y llena de caridad, sea para ti o para otra persona, fuera de la obediencia. ¿Cuántos rosarios tengo que rezar por día? Bueno, pregúntale a tu sacerdote confesor, a tu padre espiritual, y él te va a decir cuántos rosarios rezar. No es mejor decir 10 rosarios que decir un solo rosario. Es más cantidad, pero no es mejor. Mejor es rezar los rosarios que te diga tu Padre espiritual. Con esto ganarás en mérito ante Dios y seguridad, y huyes del daño que no sabes, porque el demonio, aprovechándose de este fervor de la persona, lo va a tentar, lo va a inspirar, insinuar que haga muchas cosas buenas fuera de la obediencia y que al final serán fuera de la caridad. Y Dios te pedirá cuenta de todo esto. Aunque no sea más que por regirte en todas las cosas por obediencia, como decíamos, a quien corresponda, no a cualquiera, ya yerras culpablemente, porque dice en la Biblia, Dios más quiere obediencia que sacrificios. Muy bien. Esto se opone a la desobediencia, o mejor dicho, esto se opone al creer que uno sabe todo, creer que uno no necesita quien lo guíe, quien lo enseñe, quien lo eduque. Y eso tiene mucho que ver con la metodología moderna de la educación, que viene de Rousseau y de Piaget, que dice que al niño no hay que decirle nada, no hay que corregirlo cuando se equivoca, que el niño haga lo que quiere. Lógicamente con ese método el niño va a hacer cualquier cosa. Pero nosotros queremos ser guiados, queremos ser enseñados. Como aprendimos a leer y escribir, porque nos enseñaron, y le hicimos caso a la maestra. Y aquí lo mismo, en todas las cosas, guiarnos por la obediencia de aquel que es responsable de distintas áreas o rubros. En la vida espiritual, al padre espiritual. En la salud, al médico. La segunda cautela dice, nunca te fijes en aquel superior tuyo, tu padre espiritual, el obispo, el párroco. Claro, en las cosas de la parroquia hay que hacer caso al párroco, no a la sacristana. No te fijes si es simpático o no es simpático, si es agradable, si no es agradable, si es canchero, si no es canchero, si habla bien, si no habla bien. Son cuestiones extrínsecas. Lo que tienes que ver que esta persona, el médico, tus padres, el confesor, el obispo, el gobernante, son representantes de Dios y están puestos por Dios para nuestro bien. Y siendo obedientes a quien corresponda, somos obedientes a Dios nuestro Señor. Y la tercera cautela dice que va directamente contra el demonio, una especie así de knockout, como hacen los boxeadores. De corazón procura siempre humillarte de palabra y de obra, alegrándote del bien de los otros como si fuera tu propio bien. Humillarte porque tenemos muchos motivos de humillarnos. Como veíamos al principio, darnos cuenta que hemos sido y no queremos ser grandes pecadores. Por eso, lógicamente, en esta semana, el ejercicio principal ha de ser el examen de conciencia. Cada día mirar hasta qué punto mirar nuestra conciencia. Ya vamos a ver eso. Y estar siempre dispuesto a que te enseñen antes que enseñar a otros. Siempre se puede aprender. Por más que uno sea doctor en filosofía y teología, o doctor en física y química, siempre se puede aprender.
Es decir, siempre tenemos que estar dispuestos, con humildad, a aprender de otro. Incluso, como dice la Sagrada Escritura, el sabio aprende del necio, pero el necio no aprende del sabio. Todo puede ser, todo está puesto por Dios para una enseñanza nuestra, para nuestro bien. Y el segundo enemigo que queremos tratar ahora es la propia sensualidad. Somos nosotros mismos y ahí ya estamos fritos. Porque nosotros mismos estamos siempre con nosotros, valga la paradoja o la redundancia, y por tanto siempre cargamos con nuestra propia sensualidad. Entonces, es que es el amor propio, en definitiva. Y entonces dice San Juan de la Cruz, la primera cautela tiene que pensar que hemos venido a este mundo, y a la iglesia, somos cristianos, no a divertirnos, ni a pasarla bien, no a ser fiesteros. Hemos venido a ser santos. Hemos nacido para ser santos. Hemos sido bautizados para ser santos. Y esta consagración a Cristo por medio de María que queremos hacer es para ser santos. Y una característica, una nota esencial de ser santos es que las personas que nos rodean, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes, o los vecinos, están puestos por Dios para que nos dice, para que te ejerciten, dice, como con la paciencia o con las molestias, ¿no? Te ejerciten en la paciencia como nuestro Señor Jesucristo. Y así para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones, conviene que pienses que todas las personas que te rodean son artesanos o artistas que están en este mundo para ejercitarte. Unos, los artistas, con un cincel golpean la piedra y forman una estatua. Unos de palabra, otros de obra, otros de pensamientos contra ti. Y en todas estas cosas que hacen contra ti, debes estar sujeto, así como la piedra no se queja ni se mueve, así como Cristo, cuando lo insultaban, lo abofeteaban, lo escupían, no se quejaba, nunca se quejó. Si no guardas esto, no sabrás vencer tu propia sensualidad y tu sentimentalismo. La segunda cautela dice las obras buenas que hay que hacer, todas las obras, los deberes de Estado, por ejemplo, ¿no? Y todas las obras buenas que, como hemos visto, queremos hacer según la obediencia, etc. No dejes de hacer estas obras buenas por la falta de gusto o sabor que en ella hubiera, si es que conviene al servicio de Dios que se hagan estas. ¿Ve? Olvidarse de sí mismo, de la propia conveniencia o el propio gusto, y pensar en lo que le agrada a Dios. Ni tampoco hagas las obras buenas tan solo por el gusto que haya en estas, porque a veces nos gusta hacer el bien, muchas veces es muy agradable y a veces no. Conviene hacer las buenas obras, las que te gustan, tantos como las que no te gustan, las desabridas, dice. Porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu propia debilidad. Si Dios lo quiere, si a Dios le agrada, cuando veo que debo hacer esto, venciendo mis debilidades, mi timidez, mis temores, mis placeres, mi temperamento, debo hacer lo que a Dios le agrada. Y la tercera cautela dice, nunca en los ejercicios de piedad, el rosario, por ejemplo, la misa, nunca has de poner los ojos en lo sabroso de ellos. No porque te guste o no te guste rezar el rosario, no se refiere a eso.
ni tampoco has de huir lo amargo de ellos. A veces el rosario es cansador. La lección divina, que es tan hermosa y da tanto gozo, muchas veces no da ningún gozo, ni es tan hermosa, muchas veces es pesada. No tengo ganas. Antes bien, dice San Juan de la Cruz, has de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos y abrazarlo, como Cristo abrazó la Santa Cruz, voluntariamente, con el gozo, no sé con el gozo, ¿no? Pero con el firme deseo de agradar a Dios, con lo cual pone freno a la sensualidad. Y de otra manera, si no haces así, ni perderás el amor propio, ni ganarás amor de Dios. La música, que es tan linda la música, saber elegir música, canciones, no porque me gustan o no porque no me gustan. Como en la misa, el canto gregoriano es hermoso, pero es austero, es medio seco, porque es un canto para rezar, no para bailar. Ven qué distinto, ¿no? Entonces, en esta semana debemos hacer examen de conciencia cada día respecto a estas cosas que hemos visto de San Juan de la Cruz y también respecto de, para hacerlo más ordenado y más práctico, digamos, respecto a los 10 mandamientos, por ejemplo, respecto a las virtudes, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, humildad, misericordia, bondad, etc. Y respecto a las bienaventuranzas, al sermón de la montaña. Y arrepentirnos, ¿por qué? Porque hemos ofendido a Cristo, que es Dios, y no merece ser ofendido. Porque hemos ofendido a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Madre de Dios, a la cual debemos amar. Y porque hemos ofendido a la Iglesia, que también es nuestra Madre, con nuestros pecados, que han ofendido a Dios o al prójimo. Y cada día repetir la renuncia al demonio y a nuestra propia sensualidad. Repetir ese acto de renunciamiento al pecado, a nuestros pecados, no al pecado en general, a mis pecados, al diablo que me ha tentado para estos pecados, y a mi propia sensualidad, que es la raíz, en el fondo, de todos mis pecados. Y entregarme impuro como soy, pecador como soy, pero arrepentido como quiero ser, en las manos de Dios. Bueno, y como ejercicios, como oraciones, además del rosario, esta semana, las letanías del Espíritu Santo, las letanías de la Santísima Virgen María y el Ave Maristela, y el rosario siempre. Y como lecturas, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, y el Evangelio según San Lucas, capítulos 16, 17 y 18. Y el mismo tratado de la verdadera devoción, de los números 78 al 82. Remitirnos a estas lecturas y a este ejercicio espiritual que hemos explicado, y así nos preparamos para la consagración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.